Muy buenas tardes amigos, bienvenidos a su programa Libro Abierto. Mi nombre es Roberto Lazábal y nos encontramos esta tarde con el poeta César Ángeles Loaiza, poeta y periodista. Sí, bueno, gracias Roberto, antes que nada un placer estar contigo por tu amabilidad y por supuesto por estar en esta linda librería que es una de los bonitos espacios, digamos, para el libro en Lima y en el Perú, creo yo, de lo que conozco al menos, y con el nombre además de un cuento espectacular como en Casa Tomada de un escritor muy entrañable como Julio Cortázar. En realidad yo más que periodista me digo que trabajo en comunicaciones, porque, no sé, me gusta la palabra, creo que es más amplia, porque además también como a veces hago talleres, clases, entonces comunicarse con la palabra, y además el periodismo está tan de capa caída que ya hasta me da mala onda que identificarme con ese gremio, porque yo empecé en los años 80, 90, un poco en las colaboraciones con la revista Sí, con La República, con el suplemento del Peruano, luego pasamos a la época virtual. Siempre haciendo periodismo cultural. Bueno, yo le llamo periodismo político-cultural, porque como verás en el libro Cortes Intensivos, que se vende también acá en tu librería, hay entrevistas y crónicas que tienen que ver con la cultura, con personajes de la cultura, poetas, artistas, investigadores, pero siempre tratando de también un trasfondo histórico, social, político, un poco interdisciplinario. Entonces un poco la idea, ¿no? Siempre me ha interesado que la cultura se vea dentro del panorama de la realidad histórica y social, no como una nube que esté flotando en el aire, digamos, ¿no? ¿Sientes que ahora faltan esos espacios para difundir la cultura? Pienso que no abundan. Pienso que no es que no haya, o sea, de hecho está tu librería y otras más que valoro, y de hecho espacios también alternativos, en provincias también, muchas cosas interesantes, las promociones nuevas. Lo que pasa es que no hay una cosa muy sistematizada, y creo que el Ministerio de Cultura está tratando de hacer algunas cosas en los últimos tiempos, pero eso no se sabe cómo va a continuar porque depende de las políticas de quienes entran. A veces la cultura, como sabes, es la última rueda del coche, y lo que se empieza a hacer bien se comienza a hacer. Ahora, un evento importante que hay en nuestra ciudad en estos momentos es la Feria Internacional del Libro. Sí. ¿No? Y estás presentando ahí el día martes tus dos últimas producciones, tus dos últimas novelas, o poemarios, perdón. No, son libros de poesía que tienen elementos narrativos, históricos también. El libro grande, que es Wandel, la transformación, es una palabra alemana que significa eso. Trata de viajes, interacciones humanas, trata de experiencias en diferentes ciudades del mundo. Y Cantos a la Luna es el otro libro más pequeño que está en exhibición no sé si puedo hacer un comercial, pues en el stand número 9 del buen amigo Armando de Colmena Editores, y también en el stand de la librería Lancome. Están en la feria, que son estantes, bueno, que nos están apoyando. Y el día, bueno, sí, martes 2 de agosto a las 7 de la noche, en el Clorinda Mato, en el auditorio Clorinda Mato de Turner, vamos a hacer un evento, diálogo, presentación de los dos libros, junto con los poetas Roger Santibáñez, Úrsula Alvarado Noblecilla, y yo, que leeré poemas, si la emoción me lo permite, porque hace mucho tiempo que no, como sabes, no hay actos presenciales. O sea, esto es una especie de retomar actividades interesantes. Y al final va a haber una sorpresa musical a cargo de una entrañable amiga, una joven cantautora que se llama Valeria Robiano, que ha musicalizado algo de mis libros, ¿no? Así que están todos invitadísimos, tú también, por supuesto, ahí estaremos, y todos los amigos de Casa Tomada, ¿no? Sí, entonces ahí nos vemos el martes 2 a las 7 en la Feria Internacional del Libro. Quería preguntarte por tus referentes poéticos. O sea, yo en verdad comienzo a publicar algunas cosas a fines de la secundaria, ¿no? En el Colegio Inmaculada, donde estudié toda mi escolaridad. Fundé ahí en el último año con unos compañeros una revista escolar que se llamó Oposición. Además una cosa contestataria, de izquierda, de los 16 años, ¿no? Incluso con amigas de otros colegios, porque era un colegio de hombres, supuestamente de varones. Habría que hablar de eso. Pero desde entonces han pasado mucho tiempo. Entonces yo, a fines de los años 80 recién, comienzo a hacer un poco público algunas cosas mías vinculada a la literatura, ¿no? En concreto, mi estreno público, se puede decir, fue en la recopilación de poetas del 80, La Última Cena, que la editaron entre Mazzotti, Santibáñez, Rafael Dávila Franco, y yo era uno de los 12 apóstoles, se supone, de esa recopilación, el 87, ¿no? Desde entonces
He continuado un camino más individual, en colectivo siempre, colectivo de amigos que me apoyan. Y he sacado mis libros, que ya vienen a ser 8 hasta ahorita. En tu libro, en Cortes Intensivos, haces entrevistas a unos personajes bastante interesantes. Y lo bonito de estos libros de recopilación de artículos periodísticos, en este caso de entrevistas y crónicas, que uno puede conocer más de los personajes vinculados a la literatura, ¿no? A través de la respuesta que ellos dan a tus preguntas, que son, debo decirlo, bastante incisivas, ¿no? Y, por ejemplo, no sabía que Blanca Varela consideraba a los poetas personas tristes. Sí, esa es una parte. En realidad la entrevista con Blanca Varela es una de las 25 partes que hay en el libro. Digamos, la mayoría son entrevistas, pero también hay crónicas con personajes que yo no conocí, como Chambi, Sarita Colonia o Mareda, ¿no? Pero esa entrevista con Blanca Varela es uno de los hitos, porque era un personaje conocido en los años fines, bueno, siempre creo, desde que empezó su poesía, pero yo la entrevisté, si no recuerdo mal, al año 89, 90, por ahí, para el diario La República, y lo recibieron con bastante alegría, porque en ese momento Blanca Varela estaba medio desaparecida en las entrevistas. Y sí, pues esa escena habla de esto, de los poetas, de la tristeza, y Verástegui en una entrevista anterior, me parece, me dijo que era un poco la marca de los poetas del 50, ¿no? Y entonces ahí también, como habrás visto en la entrevista con Blanca Varela, ella dice, que es simpático el de Verástegui, pero ¿acaso hay algo más triste que Verástegui? Claro. O hay algo más triste que otros poetas comienzan a mencionar de otras promociones. Y decía que los poetas eran así porque era una vida difícil y que había también alegría, había una mezcla de cosas, ¿no? Sí, ¿y para ti cómo son los poetas? Bueno, hay de todo, hay de todo. Tú me has preguntado un poco las influencias, entonces yo te diría a Javier Heró como poeta y también a Javier Heró como joven que se enfrentaba al poder, como en este caso guerrillero de los 60, ¿no? Y hasta ahorita le tengo homenaje, o sea, en el último libro que ha salido acá en verano, Cantos a la Luna, hay una epígrafe de él. Pero obviamente está Vallejo, obviamente está Rimbaud, obviamente está la vanguardia en general, ¿no? O sea, Oquendo Damat, Eguren también me encanta. A mí me gustó, por ejemplo, también gente que no está muy a veces reconocida como poeta. Me ha gustado la poesía de Manuel Escorza. En el 50 hay varios, ¿no? Es decir, es otra promoción importante junto con la promoción de la vanguardia peruana de los años 20. Hay muchos poetas importantes, es decir, ¿qué te digo? Washington Delgado, por ejemplo, Pablo Guevara mismo, la propia Blanca Varela, es decir, muchos. Y obviamente, y con eso te cierro un poco la pregunta, en la promoción 80, que es la promoción a la que yo correspondo, había mucha influencia de los años 60 y 70, ¿no? Entonces sería inevitable tener la influencia, por ejemplo, de Luis Hernández, la influencia de repente también de en cierta forma Antonio Cisneros, a quien yo conocí, trabajé con él en la revista Sí, y ahí publiqué unos textos de entrevistas y crónicas. Pero en los años 80 nos influíamos entre nosotros porque había ya también una suerte de vinculación con el mundo, ¿no? Hace tiempo. Entonces estaba la poesía de otros países orientales, de Eliot o de García Lorca, por ejemplo, ¿no? O de América Latina, también algunos autores importantes en la poética latinoamericana. Pero nosotros nos apoyábamos mucho. O sea, yo no conocí, por ejemplo, el movimiento Cloaca porque bueno, yo llegué un poco a esta movida literaria local un poco tarde, en la segunda mitad de los 80, ya no existía esto de los Cloaca, que era pues Roger Santibáñez, Domingo de Ramos, ¿no es cierto? José Antonio Mazzotti, que apoyaba, en fin, otros poetas. Pero sí, ese espíritu anarco, contestatario, me acompañó a fines de los 80 para mi primer libro, el 89, El Sol a Rayas, y luego en los 90 pues comencé a tener quizás otro tipo de experiencias literarias, vivenciales, y mi escritura o la cosa que he escrito han tratado de tener libros distintos, ¿no es cierto? Poéticas distintas que se complementan, supongo, en lo que yo vengo a hacer, ¿no? Y en lo que has vivido, ¿no? Porque lo que he vivido. Empezaste a hacer periodismo, estuviste por Europa. Sí, o sea, yo hice periodismo a fines de los 80, comienzos de los años 90. También a la par enseñaba cursos de literatura, de lenguaje, de comunicación, etc. Formaba a docentes de colegio, me acuerdo, en la Normal de Monterrico, una época muy linda. Y a mediados de los 90, por ahí un poco antes, me voy fuera, ¿no? A otra galaxia, como digo yo, porque era otra galaxia realmente.
y los viajes, bueno, por diferentes ciudades y países, pues te llevan a diferentes lugares. Entonces, yo estuve varios años fuera y ya a comienzos del siglo XXI volví por acá. Después he vuelto un poco ida y vuelta, pero ya esa experiencia de viajes marcó. Entonces, por ejemplo, el libro Vandel, que es la transformación, trata de eso. O sea, arranca con un poema largo a mi padre, un homenaje a mi padre de Ancash, a Eduardo Ángeles, que es una persona, bueno, que la tengo presente siempre por muchas razones. Y luego viene el poema que da el título al libro, ¿no? Vandel, que es un poema de 15, 20 páginas, es un chorro de un montón de experiencias de ciudades, lugares, gente, culturas, recuerdos de infancia, de familia, adolescencia, ¿no? Entonces, ese es el libro más, además es un libro bien grande, yo nunca he sacado un libro tan grande, yo no sé si fue idea del diseñador hasta ahora, o fue un error de los cálculos, pero ha salido lindo. Sí, y los dos libros, como Cantos a la Luna, son libros que tienen diseño, tienen trabajo gráfico. Si bien me parece ha sido inspirado por tus experiencias que has viajado, todo, pero es bastante interior, ¿no? Es un libro de de una poesía hacia adentro. Sí. ¿No? Eso es una transformación tuya. Claro, en realidad es una transformación mía, pero en la vida. En la segunda parte del libro hay unas prosas cortas que también, según amigos que han leído, y bueno, yo también lo entiendo así, hay una, ¿cómo se dice?, una vertiente poética que está presente y me parece bacán. Y de hecho en la poesía que escribo o que he escrito, en los poemas que he escrito, también hay una onda narrativa. ¿Sabes qué pasa? Que yo cuando era muy chico, por influencias familiares o no sé, o personales, yo leía mucha narrativa e iba mucho al cine y al teatro, ¿no? Uh-huh. Entonces a mí la cuestión narrativa está muy presente siempre, ¿no? Así que eso no sé si es una marca de repente de una línea generacional o por la promoción, pero a mí me ha parecido esto y está en los libros estos últimos que voy a presentar en la feria también, ¿no? Hay evidentemente una cuestión íntima, pero en ambos libros, quizás en Cantos a la Luna es más, porque hay una onda, un lenguaje que en Cantos a la Luna que a propósito quiere aparentar un poco el lenguaje simbolista o posmodernista. Hay un homenaje a Abraham Aldelomar, por ejemplo, a Martín Adán también en cierta forma. En cambio en Vandel es una cuestión más de explosión, si quieres, más de mezclarse con la naturaleza, con los paisajes urbanos, con el flujo de la vida cotidiana. Evidentemente no se pierde nunca el referente interpersonal y yo creo que la poesía en el fondo es ir hacia adentro, es como yo también he practicado meditación. Entonces es ir siempre hacia búsqueda de lo esencial del ser humano. Creo que es una batalla siempre por que la vida sea plena, aunque sabemos que vamos todos a... Bueno, en meditación no se dice que vamos a morir, sino que vamos a dejar este cuerpo, ¿no? Bueno, y por ejemplo ahora que mencionábamos lo de la influencia, Osvaldo Reynoso es un poeta, igual que Arguedas, que estuvo en la narrativa, pero eran poetas, ¿no? Y Osvaldo Reynoso tenía siempre el pensamiento de que la literatura debe llegar a la gente común, pero que los libros deben ser cuidados siempre con mucho detalle y mucho amor. Y eso he tratado de hacer yo desde mi primera publicación, que los libros sean libros que empiecen desde la cubierta, es decir, no solamente sean los textos, sino que sea todo el objeto del libro, que sea poético en el sentido de expresión, ¿no? ¿Tú crees que es válida esa frase que dicen, un poeta puede hacer narrativa, pero no necesariamente alguien que hace narrativa puede hacer poesía? Pues, tú sabes que las frases siempre son así un poco tramposas, pero me imagino que tienen algún sentido, ¿no? Porque, mira, si mencionamos al más conocido narrador que tú me preguntabas hace un momento, creo Mario Vargas Llosa, con el cual yo obviamente he leído a Vargas Llosa y lo he disfrutado mucho hasta cierta etapa, ¿no? Pero obviamente su línea política, en fin, yo me distancié hace mucho tiempo, pero tengo entendido que Vargas Llosa, muy joven, escribió poemas. Incluso alguna vez El Comercio publicó un poema de Vargas Llosa, ¿no? Pero tienes razón, yo no recuerdo, o sea, recuerdo muchos poetas que han escrito novelas, o narradores, cuentistas y novelistas, que han tenido una marca poética en su narrativa. Pero no recuerdo al revés, la verdad, tienes razón, no sabría decirte ahorita si hay un caso al revés, ¿no?
Quizás uno de Ese los es el concepto de la últimos, poesía. una de las últimas personas en entrevistar y en publicar, ¿no? Lo que has podido preguntarle, por ejemplo, a Verástig o a Blanca Varela, que son poetas que como que se están revalorando ahora más, lo están leyendo más. ¿Y cuál dirías tú ha sido tu mejor entrevista? ¿Y por qué? ¿O la que más te gustó o en la que más te divertiste? Bueno, todas tienen cosas bien bacanes, ¿no? Porque a mí me parece divertido todo. O sea, todo. Por ejemplo, con Enrique Lin en Chile fue muy divertido. Yo llegué a Chile en el 87, a Santiago, en su departamento, porque nos citamos ahí. Y le dije, se han llevado mi equipaje en el avión. Y me dijo, abre la ropera y llévate lo que quieras en la ropa. Y después me lo devuelves. Y después de la entrevista se fue con una botella de vino a un, supongo, acto de amor o algo. Y yo me quedé solo en ese departamento y dije, qué loco esto, ¿no? Y comencé a sacar la ropa y después su sobrina me recogió. Entonces, y cuando me fui de Santiago de Chile para Argentina a seguir ruta, porque estaba ruteando, le di todo, pero me quedé con 2 medias azules que las tengo hasta ahorita de Enrique Lin ahí, que eran azules como la poesía, como Rubén Darío. Ahora, con otros poetas también fue divertidísimo, con Rodolfo Nostroza, por ejemplo, en el Haití, que yo lo confronté porque, ¿no es cierto?, Rodolfo Nostroza siempre tenía un poco, era entre anarco y era una persona también políticamente un poco conservadora a veces. Entonces yo lo confronté con unas opiniones que decía Miguel Gutiérrez sobre él. Y bueno, y Rodolfo Nostroza en un momento se molestó y me dijo, mira, te voy a decir mi última respuesta, ¿no? Yo, el 89, creo que fue, ¿no?, escribí o publiqué. No me acuerdo qué año publicó, pero él publicó un poema que decía que en tal año, de 90 y tantos, el capitalismo iba a caer. Casi le emboco. Lo que cayó fue el comunismo, pero fue el año, ¿no? El año 92 me parece que me menciona en la entrevista, ¿no? Y se levantó y se fue molestísimo, porque yo lo había un poco confrontado con las opiniones de Miguel Gutiérrez, que era muy incisivo. Así como yo trato de hacer en el libro Cortes Intensivos, por eso se llama así, porque es cortar un poco la apariencia que todos tenemos, ¿no?, para entrar en el fondo de las ideas y la personalidad, ¿no? Mi trabajo con Antonio Cisneros también, que nos peleábamos a cada rato porque Antonio Cisneros quería que yo haga una prensa más social y yo hacía una prensa más política, ¿no? Entonces de acá rato me estaba ahí chancando qué hacía y nos peleábamos en cada momento, ¿no? Pero en fin, es decir, siempre hablar con las personas para mí ha sido un gusto, siempre y cuando haya mutuo interés en conversar, ¿no? Sí, ¿por qué lo dices en pasado? ¿A quiénes entrevistarías hoy? Buena pregunta, ¿no? Porque ahorita la verdad que el ambiente está medio complicado, está todo muy neoliberalizado y el ambiente está muy frívolo, muy mediático, una cosa así, la verdad, ¿no? Yo no he vuelto al periodismo, digamos, de ese tipo más, ¿no? Tú ves cómo está la televisión peruana, que es un desastre, y la feria del libro que te contaba está llevada de una manera como muy comercial a veces, los stands son carísimos, etcétera, hay muchas críticas. Sin embargo, te encuentras con cosas como me encontré ayer, o sea, en el stand, lo puedo decir, mejor no lo digo, un stand muy comercial, muy grande. Donde está el editorial Barba Negra. Una jovencita que estudiaba literatura en la Católica de 19 años, comencé a hablar con ella de mis libros, le decía si lo puedo dejar en consignación, y me comenzó a decir, ¿qué te lleva a escribir poesía? ¿Qué te lleva a escribir o a publicar? ¿O cómo es? ¿No? Sentía en ese momento, pues, ¿no es cierto?, como si fuera que Hemingway o un personaje importantísimo. Y al final me compró un libro, Bundle, ¿no? Y se lo llevó y a mí me sorprendió, incluso nos tomamos una foto para la página del Face y todo. Es decir, gente muy joven que te sorprende, como te puede sorprender con otras cosas, con protestas en la calle o con eventos culturales o con productos editoriales muy lindos, muy bonitos en provincias y en Lima. Así que yo pienso que así no todo está perdido en esta sociedad de consumo. Ya hay, así como acá también, espacios que te brindan esperanza, ¿no? A esa gente me gustaría acercarme y también por eso supongo que estamos conversando, porque una cosa que yo valoro mucho es la empatía, ¿no? La empatía, la calidez, lo amigable, y espero que el día, pues no sé, martes 2 de agosto a las 7 de la noche nos acompañen quienes justamente coincidimos en este tipo de espíritu creativo cálido, ¿no? Vamos a hacer un evento vital
antiviral. Antiviral. Vital, antiviral, es sí. decir, por la Bueno, vida, claro. contra el virus, y contra el virus que además es un virus sanitario, pero también es social y político. Es decir, Sí. la pandemia abarca una serie de aspectos, ¿no? Sí. Sí. Quiero agradecerte que hayas estado con nosotros, César, y siempre es un placer contar contigo, conversar contigo aquí en la librería. Vamos a estar contigo también el martes 2, transmitiendo en vivo para nuestros lectores a través de nuestra fanpage. Espero que sea así y que no hayan, digamos, exabruptos que te asusten. Pero bueno, todo puede ocurrir porque un acto de poesía es un acto de libertad, ¿no? Entonces, es lo mejor. En verdad la vida tiene que ser así, ¿no? Libre, expresiva. Tenemos que tratar de sacar lo mejor de uno, ¿no? Si no, bueno, mejor entonces nos vamos a la tierra, ¿no? Porque ¿para qué? Así que nada, yo también te agradezco a ti la oportunidad y tengo la confianza de que lo que estamos conversando sea del interés del público de Casa Tomada, ¿no es cierto? Y que vengan a tomar tus espacios y que adquieran estos libros que hace bastante tiempo, porque salieron en verano, se ofrecen en esta librería de manera muy amigable, ¿no? Así que muchas gracias y estamos para servirlos cuando deseen, ¿no? Hay una fanpage también en internet que pueden entrar, César Ángeles Loaiza _autor. Ahí está todo lo que quieran saber acerca de los libros y el evento que va a haber el día martes, ¿no? Muchas gracias,